Los que llegaron temprano, muchas gracias. Nos disculpan que no hayamos empezado a las 9 en punto, pero estábamos tratando de dar tiempo a que llegaran más personas porque este tema es muy importante y la idea es poder tener el mayor número de contadores, candidatos y gerentes para dar inicio a la capacitación. Sin embargo, ya son las 9:25 y por respeto a los que llegaron temprano, vamos a dar inicio a la capacitación. A mí no me gusta usar mucho estos micrófonos, entonces lo voy a hacer así. Si no me están escuchando y como estamos poquitos, les agradecería si nos hacemos más cerca. Además, con eso no nos afecta tanto el frío. Entonces, si no me están oyendo bien, pues le daremos uso al micrófono, pero me gusta más hacerlo así. Mi nombre es Carlos Andrés Álvarez. Yo represento a la compañía AIA Consultores. Nosotros somos los auditores del partido. Somos los auditores internos del partido y además ya hace muchos años auditamos este tipo de procesos de elecciones como el que vamos a tener en este momento. Realmente la administración de las campañas en la parte financiera es un tema muy sencillo, no es un tema complejo, no es un tema que genere miedos. Normalmente cuando uno se enfrenta a esto, y en muchos casos es por primera vez, nos llenamos de miedos, de angustias, de un poco de comentarios que hacen las personas, y no, realmente es un tema muy sencillo, es un tema de orden y de sobre todo darle cumplimiento a la normatividad. Son unos aspectos básicos que tenemos que tener en cuenta para la rendición de cuentas. Y es muy importante porque la rendición de cuentas es casi que el cierre final de la campaña. E independientemente cuál sea el resultado final, que esperemos sea muy positivo para todos, es muy importante que hagamos la rendición de cuentas, porque el hecho de no hacerlo, no solamente para aquellos que ganaron les generaría perder el cargo, sino para los que no ganaron, sanciones que son económicas y hoy en día, desde hace 2 años, son delitos penales. Entonces es muy importante que le demos cumplimiento a la rendición de cuentas. No es un juego, no es simplemente cumplir con un requisito, no. Es fundamental hacer la rendición de cuentas y hacerla de manera adecuada. Nosotros como partido estamos poniendo todas las herramientas que podamos para que estén a disposición de ustedes para resolverles todas las consultas, para estar apoyándolos, ayudándolos en lo que ustedes necesiten, pero es muy importante que también ustedes pongan de su parte, estén actualizándose, estén mirando cada uno de los elementos que hoy vamos a ver, pero que los revisen, que no se queden solamente en esta capacitación, sino que salgan de acá a entender con más profundidad los puntos que aquí vamos a tratar. Vuelvo y les digo, sin embargo, el partido va a poner todas las herramientas necesarias para que ustedes puedan resolver todas sus inquietudes. Como les dije al principio, esto es un tema muy sencillo. Se trata de que una campaña, para poder ejecutar sus actividades de campaña, necesita recibir unos ingresos y posteriormente ejecutar esos ingresos. Son 2 actividades básicamente las que vamos a tener, que son ingresos y egresos. Para los que somos contadores, ahorita vamos a entender un poco, acá no nos vamos a enredar con el débito, con el crédito, con que nos cuadre, no necesitamos software contables para nada. El Consejo Nacional Electoral ha dispuesto un aplicativo que es el aplicativo Cuentas Claras, que es muy fácil de administrar y es sobre el cual vamos a llevar todas las cuentas de la campaña. Entonces, para la administración de esos ingresos que yo voy a recibir y la ejecución de esos egresos, tengo que tener unos elementos con los cuales debo arrancar, que son estos que tenemos acá. Lo primero es, cada campaña debe tener un gerente, un contador y una cuenta única. Algunos que ya han leído la norma me van a decir, no, eso no es cierto.
¿Por qué? Porque la norma dice que estas exigencias de tener un gerente, un contador y una cuenta única es para campañas que tengan más de 200 salarios mínimos legales en su tope. Pero entonces, lo primero es, el contador es obligatorio para todas las campañas, independientemente de si tienen o no tienen 200 salarios mínimos en su tope. Y estos 200 salarios mínimos no hablamos de los gastos que yo pretendo tener. Hay muchas personas que nos dicen, no, es que yo no voy a nombrar gerente ni voy a abrir cuenta única porque efectivamente mi campaña tiene un tope de 1.000 millones de pesos, pero yo no me voy a gastar sino 100. Y como 200 salarios mínimos son algo así como 170 millones de pesos, entonces yo no voy ni a abrir cuenta única ni a tener un gerente. No, la norma lo que dice es que si su campaña, el tope que le están asignando es de más de 200 salarios mínimos, tiene que nombrarlo, porque es que eso, si usted dice que solo me va a gastar 100 millones, eso solamente lo tiene usted en su presupuesto, más no es una realidad, y no sabemos qué puede pasar al final de su campaña. Entonces, desde el inicio de la campaña, debe tener nombrado un gerente, un contador y una cuenta única. Para aquellas campañas que están por debajo de los 200 salarios mínimos, en el tope solamente es obligatorio tener el contador, pero nosotros como partido les recomendamos y casi que les exigimos que para la administración de los recursos tengan una cuenta única. Seguramente para aquellas campañas que no cumplan con ese tope, cuando vayan a abrir la cuenta única de campañas, el banco no se las va a abrir, porque el banco les va a decir, usted no aplica, usted no tiene que abrir cuenta única. Entonces la recomendación es, abran una cuenta de ahorros común y corriente, no cuenta de campaña, pero en donde podamos administrar los recursos de la campaña. ¿Por qué esto? Porque esto nos permite transparencia, porque esto nos permite facilitar la auditoría no solamente por parte del partido, sino por parte del Consejo Nacional Electoral, y nos va a permitir que ustedes puedan acceder más rápido y más fácil a la reposición. La reposición es que si ustedes administran bien sus cuentas, si rendimos oportunamente y si entregamos, vamos a tener dos beneficios. El primero es que no vamos a tener ninguna sanción ni económica ni penal, y el segundo es que les van a devolver la plática que ustedes invirtieron. Segundo, debe registrarse el libro de ingresos y egresos. Es fundamental que esto lo hagamos. Se supone que en el momento de la inscripción del candidato, estos libros debieron haber quedado inscritos. Y se supone que la registraduría o cuando me voy a inscribir no me aceptan la inscripción si no llevo los libros. Pero a veces eso no pasa, sobre todo cuando nos inscribimos en algunos municipios en donde a la persona que nos recibe la inscripción también se le olvida exigirnos esos libros. Entonces es muy importante que revisen que en todas sus campañas tengan inscritos los libros. Normalmente nos acostumbramos a registrar el libro, ese verdecito Minerva. Ese no nos sirve. Si ya lo registramos no importa, pero la idea ¿cuál es? Como nosotros vamos a tener una herramienta que es el aplicativo Cuentas Claras para administrar todos los ingresos y egresos, es que los libros los podamos imprimir directamente desde el sistema y no tengamos que hacer un doble trabajo. Esos libros verdes no se pueden imprimir, toca hacerlos a mano. Entonces lo mejor es tener hojas sueltas, enumeradas y con el logo de la campaña, y ese es el libro que se inscribe. Si ya inscribieron el libro verde, no importa. Lo que vamos a hacer es que el contador de la campaña va a hacer una certificación en donde va a indicar que se inscribió el libro tal, que se imprimió y se adjuntaron las hojas, es decir, vamos a adjuntar las hojas en el libro verdecito, y vamos como contadores a hacer una certificación en donde digamos que se imprimió a través del aplicativo Cuentas Claras y que se fueron las hojas adjuntadas en el libro tal que fue inscrito en tal. Listo. No deben incluirse ingresos y egresos antes de la inscripción. Todos los gastos que yo tenga de campaña deben empezar a ejecutarse a partir del día que yo quedé inscrito como candidato. Si yo hice gastos anteriores, esos no son gastos de campaña.
Pero ojo con eso y hay que tener mucho cuidado con los conceptos, que no vaya a aparecer por allá una factura con fecha, no sé, 10 de julio antes de mi inscripción, en donde me están facturando toda la publicidad de mi campaña, porque donde en una auditoría el Consejo Nacional Electoral quería encontrar eso, nos vamos a meter en un problema grave. Todos los gastos que inviten al voto, que sean netamente de campañas, por favor deben ser registrados posterior a esta fecha, y los soportes deben también estar con posterioridad a esa fecha. Ahora, si por algún motivo, por temas de que me dieron un descuento, a mí me facturaron eso con anticipación, no pasa nada, lo registro con la fecha en la cual estoy ejecutando la actividad, independientemente de la fecha que tenga la factura, ¿sí? Lo mismo va a pasar cuando cerremos la campaña. Hay muchas personas que dicen, miren, como el proceso es del 27 de julio al 27 de octubre, los gastos que lleguen posteriores al 27 de octubre ya no son gastos de campaña. Ojo con eso depende de... Si yo, después del 27 de octubre, es decir, en noviembre, tuve que mantener la sede para poder cerrar cuentas, ese no es gasto de campaña. Pero si el arriendo de octubre me lo cobraron en noviembre, ese sí es un gasto de campaña. Entonces hay que registrarlo independientemente de la fecha que tenga el soporte. ¿Listo? Una vez nosotros tengamos revisados en qué campaña estamos, cuál es nuestro tope, que tengamos nuestro gerente, nuestro contador y nuestro libro registrado, viene un proceso que adelanta el Consejo Nacional Electoral a través del partido, y es asignarle una clave para el ingreso al aplicativo Cuentas Claras a cada uno de los candidatos. Hasta el momento no han salido, estamos a la espera. Muy posiblemente lo que nos dijeron es que el 20 de agosto, es decir, el martes, ya estaban listas las claves. Nosotros las vamos a recibir y vamos a enviárselas vía correo a cada uno de ustedes para que empiecen a utilizar el aplicativo. Acá es lo que estamos hablando, lo que estábamos hablando de los topes. Cada campaña debe hacer una revisión de las resoluciones emitidas por el Consejo Nacional Electoral, donde están definidos los topes, que es la resolución número 0253 y 0254 del 2019. En esas resoluciones van a encontrar los topes de cada una de sus campañas para que analicen muy bien lo que estábamos hablando anteriormente. Y es muy importante que los gerentes, contadores y candidatos, los candidatos seguramente no van a tener mucho tiempo para hacerlo, por eso es una tarea muy importante del gerente y el contador, es leerse la ley 1475 del 2011. Es una ley muy sencilla, muy cortica, no se la lean todas si quieren, pero por lo menos léanse el capítulo de financiación de campañas, que si no estoy mal es 1 o 2 hojas, no pasa de eso, ¿sí? Entonces, léanla, ahí está muy claro lo que vamos a hablar. Esa debe ser la Biblia de ustedes, lo que deben llevar permanentemente para poder administrar adecuadamente la campaña. Y la resolución 330 del 2007, que es todo el tema de administración del aplicativo Cuentas Claras. Como lo dije anteriormente, la campaña tiene dos ejes fundamentales. El primero son los ingresos. ¿Y cómo pueden obtener ingresos las campañas? Las campañas pueden obtener ingresos por los siguientes motivos. El primero, recursos propios de origen privado que los partidos políticos destinen para el apoyo de las campañas. Es decir, los partidos pueden darle a sus candidatos recursos, pero los partidos tienen que ser muy cuidadosos con la entrega de esos recursos, porque no pueden ser... los partidos, ¿de dónde se financian realmente? Los partidos se financian o de donaciones que entreguen terceros, que hoy en día desafortunadamente casi no nos dan, o de los recursos que obtienen del Estado para su funcionamiento o por reposición de campañas. Cuando son recursos que el Estado me ha entregado a mí como partido, yo esos recursos no los puedo trasladar a mis candidatos. Por eso, aunque a veces los partidos tienen recursos, no pueden apoyar las campañas porque esos recursos están
restringidos. Solamente podría trasladarles recursos cuando vienen de donaciones o de otros ingresos diferentes a los que vienen del Estado. 2. Créditos o aportes que provengan del patrimonio de los candidatos, de sus cónyuges o sus familiares hasta el 4º grado de consanguinidad. Entonces, pueden recibir donaciones no sería donaciones, sino aportes más bien de mi propio patrimonio como candidato, de los patrimonios de mis familiares, esposa, hijos y hermanos hasta el 4º grado de consanguinidad, que pueden recibir sin ningún inconveniente. Las contribuciones, donaciones y créditos en dinero en especie que realicen los particulares, es decir, donaciones o créditos que podamos conseguir de personas tanto naturales como jurídicas. Aquí no hay restricción. La única restricción es para campañas presidenciales. Para este tipo de campañas yo puedo recibir de jurídicas o de personas naturales. Solamente que acá tengo una restricción, y es que las donaciones que yo reciba de los particulares no pueden exceder el 10% del tope de mi campaña. Entonces, ejemplo, si el tope de mi campaña son 100 millones de pesos, yo no puedo recibir de mi amigo una donación de 15 millones de pesos. Y ojo, porque no es donaciones fraccionadas, porque muchos dicen, como son 100 millones, el tope es 10, debe 10 mensuales. Entonces, como me dio 4 donaciones, no se volvió el tope. No, el tope es por el acumulado durante el transcurso de la campaña. Es decir, no puede darme donaciones durante todo el proceso que sumen más de 10 millones de pesos cuando hablamos que el tope son 100. Esa es la diferencia que hay con el punto anterior, y es que cuando son donaciones de mis familiares hasta 4º grado de consanguinidad, no tengo esa limitación. Ellos podrían incluso financiarme toda mi campaña. Pero ojo, no se inventen cosas raras, porque se encuentra uno que entonces mi mejor amigo, que es el que tiene la plata, le da la plata a mi hijo y mi hijo me la dona a mí. Y resulta que mi hijo me donó 200 millones de pesos, no tiene trabajo, nunca ha declarado renta, no tiene nada. Entonces el Consejo Nacional Electoral me va a decir, déjeme ver la declaración de renta. No, es que él no declara. Y entonces, ¿de dónde sacó los 200 millones de pesos el señor? ¿Sí? Entonces, el 10% del tope de tu campaña. Como ya lo hemos hablado, y por eso es importante que revisen las resoluciones, la 253 y la 254, y ahí ubiquen su campaña. Ahí aparece bien discriminadita, ¿cierto? Ahí ubican su campaña y dicen, el tope de mi campaña son 100 millones. Si el tope de la campaña de ustedes es 100 millones, no pueden recibir donaciones individuales. Es individual, eso que a veces lo hace cometer el error. No pueden recibir donaciones de una persona durante todo el transcurso de la campaña que sumen 10 millones de pesos, para el ejemplo de que el tope son 100. Si el tope son 4.000, como es el caso de las gobernaciones, entonces hasta 400 millones de pesos. ¿Listo? Con los familiares hasta el 4º grado de consanguinidad o de mis recursos propios no tengo limitación. Créditos obtenidos de entidades financieras legalmente autorizadas. Pueden ir a los créditos. Los ingresos originados en actos públicos, eso es cuando hacen eventos, entonces tienen una fiesta y se gastaron una plata, pero recogieron otra. La diferencia entre lo que se gastaron y lo que recibieron, pueden conseguir ingresos también por eventos. Y la financiación estatal, de acuerdo con las reglas previstas en la ley 1475 del 2011, que estos son los famosos anticipos. Pero pues los anticipos es una cosa que no es tan fácil, porque es un trámite ante el CNE lo define, cuánto es el monto, se demoran un poco y lo aprueban cuando ya la campaña se está acabando. Entonces con este no piensen. ¿Cuál es la financiación prohibida? ¿De quién no puedo recibir donaciones? No puedo recibir donaciones y créditos de personas naturales o jurídicas extranjeras. ¿Sí? Yo no puedo recibir una donación de un extranjero ni de una persona jurídica extranjera. Tienen que ser todos nacionales.
mis donantes. Donaciones y créditos que se deriven de actividades ilícitas. Pues esto es clarísimo, es muy importante que ustedes hagan una revisión de la persona que les está dando la donación. Hoy afortunadamente con Google encontramos todo, pues cada vez que reciben una donación traten de hacer una indagación de la persona que les está dando la donación para que identifiquen si es una persona que tiene problemas, que es una persona que ha estado involucrada por allá con delitos raros, y la cosita medio rara que vean, esa donación no la reciben, porque pueden terminar metidos en un problema. Donaciones y créditos de personas que posean bienes en procesos de extinción de dominio. Entonces, hay personas que por algún motivo, dentro del 100% de sus bienes, tienen una casa que está en un proceso de estos, no le pueden recibir una donación. No importa que sea el 10% de los bienes que posea, no le pueden recibir la donación. Donaciones y créditos anónimos. Todas las donaciones tienen que tener un doliente. Tenemos que saber quién nos está donando. Y aquí viene una recomendación que es recomendación de partido porque la norma no lo dice. Y es: no recibamos donaciones en efectivo. ¿Por qué? Porque las donaciones en efectivo son donaciones que yo no le puedo hacer ninguna trazabilidad y se me pueden terminar convirtiendo en donaciones anónimas. Entonces, las donaciones, todas por favor traten de recibirlas en cheque o vía transferencia. Si hay alguna donación en efectivo, igual hay que hacerle una adecuada trazabilidad y dejar muy bien documentado quién nos está entregando esos recursos. Y ojo también, quién nos está donando ese efectivo, que no nos pase el ejemplo anterior del hijo que no declaraba y nos dio una donación. Esa persona que nos dio una donación en efectivo, miremos que tenga los soportes de cómo demostrar que sí tenía los recursos para darnos una donación. Donaciones y créditos de personas naturales o jurídicas con procesos penales no se pueden revisar y la norma no dice si están condenados o no, es que tengan procesos abiertos. O sea, que si tienen un proceso abierto no se puede recibir. Y vuelvo y repito, hoy en día con las herramientas de internet es muy fácil identificar quién tiene algún proceso penal abierto. Donaciones y créditos de personas naturales o jurídicas que tengan contratos con el Estado de más del 50%, que sumen más del 50% de sus ingresos. Esto es lo que a veces nos pasa, que entonces las personas que trabajan en la alcaldía me empiezan a dar donaciones y yo soy el candidato a la alcaldía. No, nadie que trabaje con el Estado me puede dar donaciones. Y no solamente que trabaje, sino que tenga contratos con el Estado. Cualquiera que sea, no recibamos donaciones de personas que tengan vínculos con el Estado. Todos los ingresos, una vez hagamos el proceso de análisis y que no tengamos ninguna de las restricciones que nombramos anteriormente, deben estar soportadas. ¿Y cómo las vamos a soportar? Las vamos a soportar con un recibo de caja que debe ir en orden cronológico cada vez que recibamos una donación. Un recibo de caja muy sencillo, no tiene que ser el super recibo de caja, puede ser un Minerva o pueden diseñarlo ustedes en un Excel, eso sí, llevarlo muy buen consecutivo y que todos esos recibos de caja nos coincidan con las consignaciones que están entrando en la cuenta única. ¿Qué más necesitamos? Un formato de recepción de donaciones debidamente firmado por el donante. ¿Y esto para qué? Para garantizar que no nos aparezcan donaciones anónimas y que después no podamos ubicar al donante. Entonces, todas las donaciones deben llevar un formatito. Estos formatos están colgados ya en la página del partido, ustedes pueden descargarlos y ahí encontrarán formatos de donación, todos los formatitos que requieran los pueden encontrar ahí. Este es uno fundamental y es muy importante que el donante me firme ese formulario y le ponga una huella para que después, ¿qué pasa? Y ha pasado, después cuando estamos haciendo la rendición de cuentas, el señor ya no quiere al partido o no quiere al candidato y se ponen bravos porque como la información es pública, toda la información de rendición de cuentas es pública, cuando alguien busca al señor aparece por allá como donante de la campaña de él.
y se va a poner bravo y va a llamar a decir que eso es mentiras, que eso es falso, que él nunca dio una donación para eso, que inventaron las cuentas, que las cuentas tienen problemas y nos van a meter en un problema. Copia de la cédula de ciudadanía del donante si es una persona natural, ¿sí? Entonces, ahí vamos, el recibo de caja con el formato de recepción de donación, con la cédula de ciudadanía del donante si es persona natural, copia del RUT, y acá no lo dice, pero sí lo pueden tener, copia del Cámara de Comercio de la persona jurídica. ¿Y por qué Cámara de Comercio? Porque es que en la Cámara de Comercio vemos quiénes son los socios, quién es el representante legal y quiénes son los miembros de la junta directiva. Y le puedo pegar una analizadita a esas personas. Entro a internet, la reviso, porque probablemente la empresa como empresa no tenga ningún problema, pero cuando reviso a las personas que la integran, sí tienen problemas. Entonces es bueno hacer una revisión de las personas que hacen parte de las compañías que me están dando las donaciones. Copia del acta de aprobación de donación de la persona jurídica, y esto es muy importante. La norma, la ley 130 de 1994, que es realmente lo que rige las campañas electorales y nada la ha cambiado, han salido resoluciones que le adicionan cosas pero no la ha cambiado, exige que las donaciones que dan las personas jurídicas estén aprobadas por acta, ¿sí? Entonces muchas personas dicen, no, es que yo no envío el acta porque es que dentro de las funciones, dentro de las atribuciones del representante legal está que puede dar donaciones. No importa, eso no lo supe. Entonces, cuando les des una donación a una persona jurídica, esta debe ir acompañada de una acta. Copia de insinuación notarial si la donación supera los 50 salarios mínimos, ¿sí? Es decir, si una donación supera los 40 y pico millones de pesos, esas donaciones deben venir acompañadas de la insinuación notarial. ¿Qué es la insinuación notarial? Es un documento que el donante va a una notaría y dice que al dar esa donación no está afectando el patrimonio ni la continuidad de su empresa o el patrimonio de su familia. Y copia del cheque o la transferencia. Si la recibieron en efectivo, es muy importante que toda esta trazabilidad haya quedado adecuada, pero vuelvo y repito, la recomendación es no donaciones en efectivo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Vamos bien? Señora. Y si la donación es en especie, ¿qué se debe apuntar? Los mismos documentos que acabamos de hablar, más la factura del bien donado o la certificación del valor de la donación que se entrega. Y el bien debe estar valorado a un precio comercial y razonable, y les digo, porque a veces nos encontramos con rendiciones de cuentas donde llega una factura por 1000 camisetas y cada camiseta a $1. No. ¿Cuánto vale una camiseta? La más barata del mercado vale, no sé, 2.000 pesos, pues la vamos a poner a los 2.000 pesos, pero no a $1. Porque entonces el CNE, ¿y qué es lo que pasa con eso? Que cuando no valoramos bien, no nos damos cuenta y nos boleamos los topes. Y lo peor que les puede pasar en la campaña de ustedes es que se vuelen los topes, que reciban donaciones prohibidas. Esos dos aspectos es lo grave. Que es que registré en el código que no era. Que es que me faltó la factura. Esas son cosas subsanables. Eso no es de preocuparse. Pero sí es de preocuparse que se vuelen el tope o que reciban donaciones de las que están prohibidas. Cada vez que hagamos una transacción de recibir el ingreso y lo tengamos bien documentado y bien soportado y hayamos hecho todo el análisis y sobre todo, vuelvo y les digo, no me haya boleado el tope general e individual, tengo que hacer el registro del aplicativo Cuentas Claras. La norma me dice que yo debo registrar a más tardar 8 días después de haber realizado la transacción. Entonces, yo realizo la transacción hoy, a más tardar el próximo miércoles ya debería estar cargada en el aplicativo Cuentas Claras. Yo no sé si ustedes han visto en elecciones anteriores que salen en el noticiero que el partido no sé qué no carga, que el partido no sé qué, llevamos 2 meses de campaña y todos sus candidatos están en ceros. Eso lo controlan. Y adicionalmente, a partir de las elecciones pasadas,
el Consejo Nacional Electoral, a través del Tribunal de Garantías, montó unas auditorías paralelas. Y esas auditorías paralelas lo que hacen es que los funcionarios de ese tribunal van a estar visitando las campañas y van a estar asegurándose de que las transacciones realizadas estén cargándose de manera oportuna. Nosotros desde el partido también vamos a estar haciendo un monitoreo para revisar que estén cargándonos de manera oportuna las transacciones. Y el otro eje principal son los gastos de campaña, ¿sí? Entonces, todas las transacciones que nosotros recibimos vía donación, al mismo tiempo pues se van a convertir en un gasto, ¿sí? Los gastos de campaña, igual como lo hablamos en los ingresos, tienen un tope que es de acuerdo al cargo al que ustedes están aspirando. Es importante revisar, nuevamente lo digo, la resolución 253 y 254 del 2019, donde pueden identificar el gasto. Por ningún motivo se pueden exceder de ese tope. Los gastos de campaña, igual que los ingresos, deben ser todos ejecutados a través de la cuenta única. ¿Cuáles son los únicos gastos que no nos van a aparecer en la cuenta única? Las donaciones en especie, que como lo vimos van al ingreso, pero al mismo tiempo se registran como un gasto. Por ejemplo, a mí me donan las camisetas. Cuando me entregan las camisetas vienen acompañadas de la factura o de la certificación, donde el donante me dice qué es lo que me está entregando, y yo inmediatamente dentro del aplicativo Cuentas Claras registro el ingreso y registro el gasto, ¿sí? Entonces, cuando yo veo mi extracto bancario y lo comparo contra los ingresos que tengo reportados en el aplicativo Cuentas Claras, la diferencia debería ser las donaciones en especie o las obligaciones pendientes de pago. ¿Qué son las obligaciones pendientes de pago? Los gastos que me fiaron y que yo no conseguí la plata para pagar, que aspiro a pagarlos con la reposición. Bueno, los gastos en la anterior, todos los ingresos van registrados en el código 100, ahí el aplicativo es muy sencillo, ya aquí hacemos un tema de esto, y los gastos van en el código 200. Todos los gastos igual deben ser soportados, ¿cierto? Con las facturas, con las cuentas de cobro, con absolutamente todo. Y ahora sí puedo darle respuesta a la pregunta que me hizo con el tema de impuestos. Todos los gastos que yo ejecute, el responsable de venderme o prestarme esos servicios tiene unas obligaciones, él las debe cumplir. Si es una persona responsable del IVA, él me tiene que facturar a mí con IVA, ¿sí? No es que como es campaña, entonces están excluidos o no grabados del IVA, no. Si el señor es responsable del IVA, él debe facturarlos con el IVA. Y yo, como campaña, lo que tengo que revisar es qué condiciones tiene, bien sea el candidato o bien sea el gerente, quien se vaya a ser responsable de la administración. Acá hay un tema, y es que las campañas pueden ser administradas o bien sea 100% en cabeza del candidato, en representación su gerente pues hace todo el proceso, o en cabeza 100% del gerente, ya es una decisión interna de cada una de las campañas. Entonces, estas personas naturales tienen que revisar cuál es su condición tributaria. Si el candidato o el gerente que se va a hacer responsable de la campaña es un agente de retención, pues está obligado a practicar retención en la fuente. Pero por eso digo, es un tema muy particular de cada candidato o de cada gerente. Y todos los gastos deben estar debidamente soportados y documentados. ¿Cómo los vamos a soportar? Con un comprobante de egreso, que va a todos los datos del gasto, factura, cuenta de cobro o documento equivalente, ¿sí? Copia del cheque girado o copia del soporte de la transferencia que hicimos, y copia o RUT del RUT o la cédula de la persona con la que yo estoy contratando o a quien estoy pagando. ¿Sí? Igual, todos los gastos deben ser registrados en el aplicativo Cuentas Claras, ¿sí?
a más tardar 8 días después de realizada la transacción. Y hay unos gastos que, ¿cuál va a ser la diferencia que voy a tener entre los gastos que tengo registrados en el aplicativo y la plata que me ha salido del extracto? Las obligaciones pendientes de pago. Entonces yo no voy a contabilizar ni pasivos ni nada, voy a contabilizar un ingreso por obligaciones pendientes de pago y al mismo tiempo el gasto. Ejemplo, compré las camisetas y el señor me dijo: fresco, yo no se las puedo regalar, pero lo que sí le voy a dar es un plazo a cuando a usted le llegue la reposición con la reposición de pago. Entonces el señor me entrega las camisetas, me entrega la factura y yo con esa factura registro el gasto, pero como el formulario debe estar cuadrado, ingresos igual a gasto, hay una columna que me dice obligaciones pendientes de pago, ahí las voy a meter. ¿Listo? Entonces, la diferencia entre los gastos que yo voy a tener reportados en el aplicativo Cuentas Claras versus mis extractos bancarios van a ser las obligaciones pendientes de pago y las donaciones en especie. Es decir, lo mismo que en el ingreso. Es muy importante que ustedes hagan conciliaciones permanentes, conciliaciones bancarias. ¿Y esto por qué? Primero, porque es lo que les va a garantizar que estén cargando adecuadamente la información. Y segundo, por seguridad. Porque es que resulta que hay mucha gente mala que nos quiere dañar, sobre todo a nosotros, ¿sí? Entonces no falta la persona que se averigua tu número de cuenta y va y te consigna un cheque que viene girado por un señor que pertenece a un grupo delictivo, Entonces es muy importante que estén revisando que todas las consignaciones que aparecen en los bancos son las que ustedes han efectuado y no que hayan llegado donaciones diferentes. Entonces es muy importante que estén haciendo conciliaciones permanentes, adicionalmente porque es la manera en la que nosotros nos vamos a auditar al final con esas conciliaciones, y seguramente en el Consejo Nacional Electoral también, porque bueno, les reitero, en lo que más está molestando hoy el CNE es por la administración de la cuenta única. Acá, esto es lo que les acabo de decir de las obligaciones pendientes de pago. Es muy importante que queden todos registrados esos gastos, porque si no, muchas veces dejamos registrados solamente lo que giramos. No, si quedé con gastos pendientes por pagar, debo registrarlos en obligaciones pendientes de pago y que el 100% de mis transacciones me queden registradas. Además, porque el hecho de no registrarlos significa que no nos los van a reponer. Nadie me ha preguntado por el tema de la reposición, me imagino que ya lo tienes claro. Al candidato. ¿Sí? No, al candidato. Oh, bueno, eso ya negocia en el contador, sí. Eso ya es un tema de... La idea es que todos los ingresos que lleguen pues se vayan en la campaña, pero muchas veces a mí me llegó una donación y al no llegarme la donación, me llegó la donación y no alcancé a gastármela, ¿cierto? Entonces, la recomendación ¿cuál es? Al final de la campaña yo hago un cálculo de cuánto va a ser mi reposición. Si mi reposición me da para que me paguen ese gasto, esa plata que no me gasté, gástesela. Páguele al contador, súbale un poquito los honorarios al contador, súbale los honorarios al gerente, esto también que lo edite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes cogen esos 5 millones y no se los gastan y tenían derecho a la reposición de ese gasto, no se los van a devolver. Entonces pierden esa platica, entonces es mejor gastárselos. La cuenta hay que tenerla abierta hasta que se cumpla la reposición. Sí, la cuenta hay que tenerla abierta hasta que se cumpla la reposición. Entonces, la reposición, ¿cómo es? La reposición es número de votos que ustedes sacaron por el valor del voto. El valor del voto varía también dependiendo del cargo. Tristemente, los ediles no tienen valor de voto. Entonces, a ellos no hay reposición. La reposición es para consejos, alcaldías, gobernaciones y asambleas. ¿Sí? Ellos sí tienen derecho a la reposición. Entonces, es el número de votos
obtenido multiplicado por el valor del voto hasta el monto gastado. ¿Sí es claro? Entonces, ejemplo, si yo saqué 100.000 votos y estoy para alcaldía, que si no estoy mal son 2.200 pesos, pesos más, pesos menos la reposición, quiere decir que a mí me van a devolver 220 millones de pesos. Si yo me gasté 100, solo le van a devolver 100. Si me gasté 300, solo me van a devolver 220. Entonces, ahí hay que tener unos análisis financieros muy juiciosos de la campaña, sobre todo en el tema de endeudamiento. ¿Sí? ¿Hasta cuánto me debería yo endeudar? Hasta lo que estimo recibir en reposición. No más, para no quedar endeudado. Y lo demás lo busco vía donaciones. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Suponiendo que la clave la dan el 20 de agosto, ahí toca automáticamente empezar a registrar los gastos desde el 27. Sí. ¿Qué hacemos? Las claves no les van a llegar a ustedes, las claves van a llegar al partido y el partido tiene que hacer un trabajo de dispersar a cada uno de los correos que ustedes ingresaron. Por eso era la importancia de que todos los datos que ustedes entregaron hayan quedado bien, los correos y los teléfonos para poderlos contactar fácilmente por si la clave no les llega, ¿sí? Entonces ahorita si llega el 20, nosotros entre el 20 y el 21 estaremos haciendo el envío de los correos de las claves, y a partir de que ustedes reciban la clave tienen que empezar a ingresar todos los ingresos y gastos que ya hayan obtenido. ¿Listo? ¿Llega al candidato o al inherente también? A los correos que nos hayan dejado cuando hicieron el proceso de la solicitud de la base. Cierre y presentación de informes. Aquí es cuando empezamos nosotros a sufrir. Entonces, vamos a partir de ahora, ya lo estamos haciendo, es un proceso un poco largo porque son muchos candidatos, pero ya lo estamos haciendo. Vamos a abrir unos chats para que estemos contactados cada uno de los candidatos con la auditoría del partido, y por ese medio vamos a estar contestando dudas, preguntas, inquietudes, porque todas las inquietudes les van a salir en el momento en que ya empiecen a generar actividades de campaña. Entonces vamos a estar en contacto con ustedes resolviendo dudas, y adicionalmente vamos a hacer unas capacitaciones virtuales en unos cada 15 o cada 20 días y en las fechas principales de cierre. ¿Para qué? No es para volver a repetir lo que estamos hablando acá, sino para resolver inquietudes y dudas para que nos queden los cierres bien hechos. ¿Cuáles son las fechas de los cierres? Las elecciones son el 27 de octubre, ¿cierto? La norma dice que un mes después de realizadas las elecciones, los candidatos, o cada campaña más bien, deben hacer el envío electrónico por el aplicativo Cuentas Claras al Consejo Nacional Electoral y simultáneamente hacer la entrega física de los documentos al partido. Es decir, eso significa que tenemos un mes para cerrar muy juiciosamente nuestra campaña. Pero, como la idea es que podamos hacer una rendición de cuentas adecuada y ustedes no vayan a tener ningún problema, ni el partido vaya a tener problema, y los que tienen derecho a reposición puedan acceder a su reposición rápidamente, nos toca hacer acá en el partido un trabajo muy juicioso de consolidación de información, porque un mes después del 27 de noviembre, es decir, 2 meses después de las elecciones, el partido debe entregar la información consolidada al Consejo Nacional Electoral y toda la información física, es decir, acá vamos a tener que contratar una tractomula para irnos al Consejo Nacional Electoral, porque yo tengo que llevarle al Consejo Nacional Electoral todos los formularios 5 con sus anexos de todos los 12.000 candidatos a los cuales avalamos. Y yo tengo que firmar todos los formularios, ¿sí? Entonces es un trabajo bien pesado y que depende de la agilidad en que ustedes nos envíen
que nosotros podamos radicar a tiempo y sin ningún contratiempo. Entonces, la idea es que como la norma dice que yo debo tener registrados 8 días después de haber realizado todas las transacciones, pues asumimos que a más tardar el 5 de noviembre ustedes ya deberían tener todo cargado en el aplicativo Cuentas Claras. Pero es claro para nosotros, y entendemos que hay que hacer un buen trabajo de cierre, que no solamente es registrar y envíe, no. Registramos el 5 y nos tomamos otros 8 o 10 días para hacer las conciliaciones bancarias, para analizar que tenga todos los soportes, que todas las donaciones tengan el acta, que todas las donaciones tengan la insinuación. Espere porque me regañen si me corto. Que todas las donaciones tengan la insinuación notarial si lo necesitaron, que tenga todos los soportes de los gastos, que no se me hayan quedado gastos por fuera, que yo registre, acuérdense que las cuentas tienen gastos bancarios. Una cosa, y es que las cuentas de campaña son exentas del 4/1000, pero a los bancos se les olvida y no los cobran. Entonces revisen bien que no se los cobren, y si se los cobran, se los tienen que devolver. Entonces, se supone que el 5 deberíamos tener todo cargado. Si nos tomamos juiciosamente 10 días, el 15 deberíamos tener todo. Nosotros como partido estamos poniendo una fecha límite del envío electrónico y la entrega de información al partido el 20 de noviembre. ¿Estamos de acuerdo con la fecha? El 20 de noviembre. El 20 de noviembre nos van a entregar esa información, ¿sí? Y se debe hacer el envío electrónico a el sistema por el aplicativo Cuentas Claras. ¿Cómo funciona el aplicativo? Nosotros todos los días vamos a estar ingresando información y le vamos a dar guardar, pero nunca enviar. Solamente le vamos a dar enviar cuando ya tenga mi cierre completo, porque una vez enviada la información, eso ya le llegó al CNE y eso ya es información pública. ¿Listo? Entonces, la idea es que los que lo puedan hacer antes del 20, entre el 15 y el 10, buenísimo, pero creemos que el 20 es una fecha razonable para todos, que el 20 se haga el envío electrónico y el mismo 20 estén radicando ante el partido la información física. ¿Y cuál es la información que hay que radicar? Bueno, eso es información física que debe entregar el candidato. El aplicativo Cuentas Claras nos va a generar un formulario. Ya me mira mal cada vez que me corto. El aplicativo nos va a generar un formulario 5B, que es como el informe principal. ¿Qué hay en ese informe principal? En ese informe principal está, perdón, esto está colgado en la página del partido, ¿no? Ustedes lo... ¿Ustedes cuando van a cine le toman fotos a la película? No va a cine y uno pone cuidado. Entonces, bueno, el aplicativo, una vez tengan cargado todo y hayan revisado el cierre, hayan contabilizado los gastos bancarios, hayan dejado causadas las obligaciones pendientes de pago, las donaciones en especie que se les haya olvidado. ¡Ojo! Es que el contador y el gerente me van a regalar el trabajo. No se puede. Lo pueden regalar, pero hay que registrarlo. Entonces no lo regalen, pobre. Evite eso, por favor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que obligatoriamente hay dos gastos que no se pueden suplir, y es el del gerente y el del contador. Si yo no mando esos gastos, el CNE me devuelve la cuenta. ¿Sí? Es obligatorio. Entonces, si por algún motivo deciden que lo van a donar, deben registrarlo como una donación en el ingreso y en el gasto. ¿Sí? Pero si tienen derecho a reposición,
pues no lo donen, pobre. Y si no, también. Entonces, una vez tengamos ese cierre y esté todo registrado, imprimimos a través del aplicativo Cuentas Claras el 5B con todos los anexos, que son como 12 si no estoy mal, ¿sí? Esos 12 anexos es todos los anexos de los ingresos y los gastos que deben venir firmados por el candidato, el gerente y su contador. En el caso donde no hay obligación de gerente, debe venir firmado por el candidato y por el contador. Por eso es que es obligatorio que todas las campañas tengan un contador. Libro de ingresos y egresos debidamente registrado. No me vayan a traer libros que no hayan registrado. Si registraron el libro verde, por favor me lo traen con la impresión. Vamos a hacer la impresión desde el aplicativo y en cada una de las hojas vamos a pegar las hojitas que genera el aplicativo. Y la certificación del contador, donde el contador certifique que las hojas que están ahí corresponden a la realidad de las transacciones de la campaña. Señor. ¿Será que yo puedo mostrarlo? Claro, buenísimo. Ese es el libro. Ay, qué difícil. Así no el libro verde es así. Y la hoja del registro. Todo tiene que ser impreso. El libro verde no. Muchas gracias. Ese es el libro que necesitamos. Desafortunadamente, como les digo, primero hay muchos que no lo han registrado. Por favor, regístrenlo cuanto antes porque eso tiene sanciones. Entonces, si no lo han registrado, regístrenlo. Y si registraron el libro verde, me van a hacer otro así igualito. ¿Sí? Muy bien. Certificación del contador público de la campaña de el manejo adecuado de la cuenta única con las correspondientes conciliaciones bancarias. Si hubo transacciones por fuera de la cuenta única, me va a explicar por qué. Porque me inscribí el 27 y el banco se demoró mucho y me la abrieron hasta el 10 de agosto. ¿Sí? Entonces, en esa certificación nos van a explicar por qué no administraron el 100% de los recursos a través de la cuenta. Van a pasar 1000 situaciones, que porque le embargaron la cuenta, que porque se la bloquearon, en fin. Conciliaciones bancarias debidamente certificados por el contador, gerente y candidato. La conciliación bancaria, esa conciliación bancaria, ¿contra qué la vamos a hacer? Contra los libros. Lleven un libro de bancos, aparte, contadores en Excel que puedan conciliar contra el extracto. Eso es una conciliación, extracto, libro de bancos y cuentas claras. ¿Hay en la página hay formato de conciliación? No hay, pero es un formatico muy sencillito. No es, nosotros tenemos un formato, podemos enviar el formato ese de conciliación general. Sí. El de donde está cuánta plata recortamos, cuánta plata quedó. Les mandemos eso. Y les damos el teléfono del señor Alexander Forjada, que es la persona que va a pedir esta llave todo lo que necesita. El señor Alexander Forjada, para que quede constante. Y nos tienen que traer todos los soportes de todas las transacciones, consecutivos de recibos de caja con sus correspondientes soportes, como lo vimos al principio, consecutivo de comprobantes de egreso con todos sus soportes, como también lo vimos anteriormente, copia de las facturas de las obligaciones pendientes de pago. ¿Y por qué copia? Porque yo no las voy a pagar, las van a pagar ustedes. Entonces, esas sí me traen solamente la copia. Lo otro son los originales. Es muy importante que ustedes guarden copia de toda esa información. El partido hace un trabajo muy juicioso de salvaguardar todos los documentos, pero es un tema complejo y si ustedes llegan a necesitar un documento, probablemente nosotros se los podemos dar, pero nos vamos a demorar porque vamos a archivar información de 12.000 candidatos, más los 300 de congreso que ya tuvimos, más los 10.000 de hace 4 años.
entonces es un tema complejo. Entonces les solicitamos que tengan copia de todos sus documentos y también por seguridad. Claro lo que tenemos que traer, envío al aplicativo, todos los formatos finalmente firmados, el formato 5B y sus 12 anexos, los comprobantes de egreso, los recibos de caja con todos sus soportes, las facturas que soportan las obligaciones pendientes de pago, es decir, toda la contabilidad debe ser entregada físicamente al partido porque las auditorías del Consejo Nacional Electoral las atendemos nosotros. Entonces, la recomendación de verdad es cumplamos con los tiempos, eso es fundamental. Ojalá todos ganemos, pero los que no ganen no se me aburran y no digan yo ya no mando nada a ese partido porque yo ya no gané, porque después los van a estar llamando de la Procuraduría, de la Fiscalía, del Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cumplamos con la rendición de cuentas, por favor. Bueno, este es uno que también lo van a encontrar en lo que está colgado en la página del partido. Subamos un minuto. No están los de... no, los de ingresos no los tenemos, es solo gastos, ¿no? Ingresos no, porque ingresos es muy fácil de identificar. Aquí está una pequeña guía de qué es lo que va en cada uno de los gastos, en cada uno de los códigos. Pues esto es entrar y leerlo cada vez que vayamos a registrar para tener cuidado con eso. Vuelvo y les digo, esto no es grave, que es que era en el 202 y lo metí en el 201. Es que carajo, lo reclasificamos y ya. ¿Sí? Lo grave es boleármelo, no importa dónde lo haya contabilizado que me haya excedido los topes. Eso sí es lo grave. Pero pues sí es recomendable que tengan cuidado con el registro, porque esto genera un doble trabajo posteriormente en estar reclasificando, cambia acá, baje acá y demora la reposición. Entonces aquí en el instructivo que está colgado en la página están qué es lo que se debe contabilizar en cada uno de los conceptos. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? El aplicativo Cuentas Claras, ¿alguien ha tratado de verlo, de mirarlo? Ahí es una cosa muy sencilla, ¿sí? Una vez reciban la clave, ¿cuál es el paso inicial? Ingresar y montar los datos de la campaña. Datos de gerente, contador, el del candidato ya viene incluido, pero revisemos que los datos sean correctos, ¿sí? Y le damos guardar. Y luego hay una pantallita que me dice ingresos y otra ingreso. Y ya. Me va a pedir todos los datos, es una cosa súper sencilla, súper fácil de administrar. Si tienen alguna duda nos contactan y nosotros trataremos de ayudarles, pero no tiene ciencia, o sea, es una cosa muy sencilla, ha venido evolucionando mucho y es muy fácil de administrar, no es una cosa compleja. Por favor, contadores, no se enreden llevando que en Sigo, que en Elisa, que en yo no sé qué, y después pasarlos al aplicativo. Manejen solo el aplicativo y un libro de bancos y ya. Con eso controlan su campaña. No necesitan inventarse nada más. Preguntas, dudas, inquietudes. Qué pena. ¿Y cómo bajamos el aplicativo? No, tú entras por Google, le das Cuentas Claras y ahí le picas y te sale la pantalla principal. Y ahí te dice candidatos, consulta ciudadana, partidos, entran donde dice candidatos. Y ahí les pide la clave, que es un usuario y una clave, usualmente el usuario es la cédula, y la clave que es la que nosotros les vamos a enviar, y ahí entras. Es súper sencillo, o sea, no hay que descargar ninguna aplicación, no hay que nada, yo no sé cómo funciona porque yo de ingeniería no sé nada, pero eso es como una nube por allá que está ahí, entonces yo puedo acceder en cualquier momento. Traten de cada vez que carguen la información hacer una revisión. Nosotros vamos a estar haciendo una supervisión, pero como son tantos candidatos puede pasar que hayan cosas que se nos queden, entonces a veces uno se equivoca con las fechas, entonces uno le pone, no sé, 17/08/2018, ¿sí? Entonces eso es una inconsistencia, entonces revisemos muy bien las fechas.
A veces es un gasto de 1 millón y pum, se me fue otro cero y le puse 10 millones. Y me volví el top. No me lo he volteado, pero cada vez que yo cargue información, Transparencia por Colombia y los otros partidos que no nos quieren, están entrando a revisar en qué me equivoqué. Entonces van a decir, el candidato de X se volvió el tope, pero ya nos dañaron. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que carguemos y estar revisando a diario que no vayamos a tener inconvenientes. Sin embargo, eso es una tarea también nuestra. ¿Más dudas, preguntas? Si entendí bien, es así, uno ingresa al aplicativo, ingresa los gastos, me imagino que ahí está la opción para uno descargar lo que uno registró en ese día y esa copia es la que uno pega en el cuaderno del... No. ¿Lo que uno guarda en la qué? O sea, lo que uno imprime lo pega en el libro. Exacto, en el libro del besito. Pero eso solo lo vas a hacer cuando se termine la campaña. Lo que pasa es que a diario, cada vez que carguen, sí es bueno hacer una revisión. El aplicativo cuenta, lo que pasa es que nosotros tampoco tenemos las claves del nuevo, porque entiendo que tiene algunas modificaciones. Entonces no quiero abrir uno viejo acá para no decirles algo que no sea. Uno entra y ahí él te va a decir gastos de la campaña, datos de la campaña, datos del contador, datos del gerente, luego dice ingresos, luego gastos y luego reportes, ¿sí? Cuando vas a cargar los ingresos, pican en ingresos y él les despliega una pantalla donde les dice de quién recibió la donación, el número de la cédula, con qué número de documento lo está registrando, es decir, el número del recibo de caja, una descripción, la cédula y ya, y el valor, lógicamente, ¿sí? Ya, el valor, y ahí le dan guardar y él les va a guardar. Y en la parte de abajo ustedes les dicen buscar y él les manda todo el chorrero de todo lo que ustedes han cargado. Bueno, muchas gracias por venir. La idea es que, como les dije, vamos a estar en permanente contacto con ustedes. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, es importante que nos la hagan saber para nosotros darles pues una buena instrucción. Estamos es para que este proceso nos salga bien, para que podamos cumplir, para que la rendición de cuentas sea adecuada, esperamos que todos ganen. Y bueno, estamos acá para cualquier cosa que necesiten.